Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es muertos al pecado. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6, él desarrolla el tema de la gracia de una forma magistral, porque en este capítulo él habla acerca de que hemos muerto al pecado, que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que hemos sido sepultados juntamente con Él, que nuestra vieja naturaleza fue llevada a la cruz y que ya no somos esclavos del pecado y que Dios nos ha dado la libertad del poder del pecado. Inicia Pablo con esta declaración que se halla en Romanos 6, 1, 2, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Cierto que la gracia de Dios ha traído para nosotros el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La carta de Colosenses 2:13 hace mención que Dios perdonó todos nuestros pecados. Por eso es que algunos dicen, si Dios ha perdonado todos nuestros pecados, entonces tenemos la licencia para pecar, pero no estamos entendiendo realmente la gracia, porque la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad. Y Pablo en el segundo versículo hace mención y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, el hombre que no ha pasado por la cruz, el hombre que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, todavía sigue dominado por el pecado, todavía es un hombre que es esclavo del pecado, un hombre que ama pecar. Pero aquí Pablo está diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, está hablando de las personas que ya han pasado por la cruz y han hecho de Jesús el Señor de su vida. Esas personas ya no están dominadas por el pecado. Estas personas han muerto al pecado. En la película de 1960 de Espartaco, si hemos visto esta película, cuyo personaje ahí principal es Kirk Douglas. Él representa el papel de Espartaco, que lleva a una rebelión de los esclavos en la antigua Roma. En un punto de la película, él hace esta declaración, que la muerte es la única libertad que un esclavo conoce. La muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Importante, porque sin la muerte no puede haber libertad. La persona que no ha conocido muerte no puede tener libertad. Por eso es que en las escrituras Pablo hace mención de su condición de que él pasó por la muerte. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él hace mención que él ha sido crucificado, él ha pasado por la muerte. Esto es Gálatas 2:20. Y en Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo. Si no hay una muerte, no puede haber libertad. Entonces Pablo está hablando en este pasaje de las Escrituras, diciéndole a los creyentes, aquellos que ya han hecho de Jesús el Señor de su vida, que han muerto al pecado,
han muerto al dominio del pecado, ya no son esclavos del pecado, ahora son libres. Y nosotros somos libres del pecado porque el viejo hombre, o sea, esa vieja naturaleza, ha muerto con Jesús en la cruz. En Romanos 6:6, Pablo habla haciendo esta declaración, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo empieza a hablar acerca de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza, que fue llevada a la cruz. Cristo, cuando vino a este mundo, Él vino a resolver el problema del pecado. Y sabemos que en esa raíz de pecado está esta naturaleza pecadora, que Cristo llevó a la cruz y le dio muerte a esta vieja naturaleza. Los creyentes, los hijos de Dios, no tenemos dos naturalezas, solo tenemos una sola naturaleza. La naturaleza vieja que está hablando aquí Pablo, este viejo hombre, esta vieja naturaleza está inclinada a hacer lo malo, ama el pecar. Esta vieja naturaleza busca, se complace en pecar. Está inclinada a hacer lo malo. Esta vieja naturaleza es traicionera. Esta vieja naturaleza no se puede modificar, anular esta vieja naturaleza mediante acciones piadosas. No se puede disminuir mediante actos piadosos o una vida santa, porque esta vieja naturaleza está en todos los hombres que todavía no han pasado por la cruz de Cristo. Esa naturaleza los domina, esa naturaleza gobierna la vida de los hombres, y no hay manera de que el hombre por sí mismo pueda modificar esa naturaleza pecadora, que pueda anular, que pueda cambiar esa naturaleza pecadora disminuyendo sus actos de pecado. Imposible. En las Escrituras nos hablan del Antiguo Testamento, nos hablan de un hombre llamado Aitofel. Este era un estratega militar de David. David siempre consultaba con este estratega y lo llamaba, y este hombre Aitofel acertaba en muchas decisiones militares cuando Israel iba en ofensiva contra cualquier pueblo que se levantaba. Y siempre David lo consultaba, pero un día David dijo que ya no iba a consultar más con él, que iba a pedir dirección de Dios para enfrentar una guerra. Y no lo llamó Aitofel, y emprendió esta guerra David y ganó. Cuando Aitofel se enteró de que David no había consultado con él, este hombre de una inteligencia brillante fue a casa, ordenó todo y tiró una soga sobre un tronco que había ahí en la parte superior y se ahorcó. ¿Qué es lo que pasó con este hombre que tenía una inteligencia brillante, que tomaba decisiones acertadas respecto a la milicia? Uno puede preguntarse, un hombre con tanta inteligencia, ¿qué lo llevó a este hombre a quitarse la vida? ¿Qué es lo que pasó realmente en este hombre? Sí, fue herido en su amor propio, pero ¿qué hizo que este hombre se quitara finalmente la vida? Fue que este hombre tenía una naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora lo llevó a él, a esta decisión.
de quitarse la vida. Por eso decimos que la naturaleza pecadora es traicionera, está inclinada siempre a hacer lo malo. Cuando pasamos por la cruz de Cristo, Dios cambia esta naturaleza poniendo una nueva naturaleza en nosotros. Esa vieja naturaleza le dio muerte ahí en la cruz. Por eso es que Pablo dijo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Fue crucificado esta vieja naturaleza. Dios ya le dio muerte a esta vieja naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Pero algunos se preguntarán, si tenemos esta nueva naturaleza, que es la misma naturaleza de Cristo, es la misma vida de Cristo la que nos ha sido impartida a partir de nuestro paso por la cruz, de haber reconocido a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. En el instante el Espíritu Santo nos impartió esta nueva naturaleza. ¿Por qué todavía muchos creyentes siguen pecando? Si Pablo está diciendo que hemos muerto ya al pecado, hemos muerto al dominio del pecado, hemos muerto al gobierno del pecado. Si antes el pecado gobernaba nuestra vida, señoreaba sobre nuestra vida, ¿por qué todavía el creyente sigue pecando? ¿Por qué? Sería una buena pregunta, porque muchos creyentes todavía están luchando contra el pecado, teniendo una nueva naturaleza, teniendo al Espíritu de Cristo en sus vidas, siendo nuevos hombres. Tu nuevo hombre es quien eres tú ahora en el Espíritu. Es la vida de Cristo en ti, esa es la que tú tienes ahora. Pero ¿por qué todavía siguen pecando? Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que entender, hermanos, que cuando nacimos de nuevo, nuestra relación con el pecado ha cambiado. Hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué algunos todavía están viviendo en él? ¿Y saben por qué todavía muchos creyentes siguen viviendo todavía en pecado? Aún a pesar de que Dios ya les ha impartido una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza está inclinada a hacer lo bueno. Esta nueva naturaleza tiene el deseo de vivir una vida en santidad. Ese es el deseo de esta nueva naturaleza. No está corriendo tras el pecado, pero el problema en muchos creyentes es que teniendo ya una nueva naturaleza, teniendo la misma vida de Cristo, habiendo muerto al pecado, todavía mantienen una vida de pecado. Y mantienen todavía una vida de pecado porque no han renovado su mente. No han cambiado su manera de pensar. Todavía ellos piensan que son pecadores. Y no puede ser que alguien que piense que es pecador viva una vida de integridad. Lo primero que tiene que esta persona es saber que Dios le ha impartido su justicia. En el momento que él recibió a Cristo como su Señor y Salvador, en ese mismo momento Dios le impartió su justicia, declarándolo a él justo ante sus ojos. O sea, el creyente no es un pecador. El creyente es aquella persona a la cual Dios le impartió su justicia, declarándolo justo en el momento que esta persona hizo de Jesús el Señor de su vida.
Por eso es que usted va a encontrar en las Escrituras que Dios, cuando se dirige a los creyentes, no los llama pecadores, los llama justos. Dios los llama justos. No dice el justo por su fe vivirá. Eso dice la carta de Romanos 1:17. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, los creyentes, los hijos de Dios, no somos pecadores, somos justos. Y Dios nos está viendo como tal. Lo que te ha hecho justo a ti no es tus actos de justicia. No te hizo justo a ti tu vida de santidad. A ti te hizo justo la obra de Cristo. Cuando tú creíste en Jesús, Dios te impartió una justicia. Te declaró justo. Tú vas al libro de Proverbios, dice, sobre la cabeza del justo hay bendición. Sobre la morada del justo hay bendición. A los justos les será dado lo que desean. El justo vive confiado como un león. El justo da y no detiene su mano. Siempre hablando del justo, no habla del pecador. El pecador es aquel que todavía no ha pasado por la cruz de Cristo. Es aquella persona que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida. Él está todavía en la condición de pecador. Si un creyente todavía sigue pecando es porque primero no ha conocido que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él lo declaró justo ante sus ojos. Y yo tengo que aprender a pensar, a verme como Dios me está viendo. Todo hijo de Dios tiene que aprender a verse como Dios lo está viendo. No como pecador, sino como justo. El problema en muchos creyentes que todavía siguen mostrando debilidad en su vida es porque todavía no saben quiénes son ahora en Cristo Jesús. No saben realmente que Dios les ha impartido esa justicia y que ahora son justos. Eso uno. Dos, no han renovado su mente. Su mente no ha cambiado. Todavía siguen con las creencias del viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza ya ha muerto. Has venido a Cristo, Dios ha puesto una nueva naturaleza. Pero tú sigues todavía mostrando esa debilidad porque tu mente todavía sigue amoldada a ese viejo estilo de vida del viejo hombre. Tu mente ha sido enseñada y entrenada de acuerdo a esa vieja naturaleza y en conformidad también a los principios de este sistema, de este mundo. O sea, sí toma los principios de este mundo, pero tu mente todavía ha sido enseñada, entrenada de acuerdo a esa vieja naturaleza de pecado, que ya no está en ti. Por eso es que la carta de Efesios dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, despójate de eso. Está diciendo que los saques esos principios, esas creencias del viejo hombre que se han instalado en tu mente, que están ahí. Y nos dice la manera de cómo sacarlos, porque el siguiente versículo dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber un cambio. Renovación significa sacar lo viejo y poner las creencias nuevas. Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Eso dónde tenemos que hacerlo? En nuestra mente. Si muchos están pensando que todavía son pecadores, eso no los va a ayudar en su vida cristiana. No los va a ayudar a andar en la vida cristiana. Porque ¿cómo puede ser que alguien diga soy pecador y muestre una conducta de integridad? No puede ser. Si alguien dice soy justo, mostrará una conducta de integridad, pero no puede ser que alguien diga soy pecador y muestre una conducta de integridad. Entonces, tiene que haber una renovación, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tu espíritu es la parte de ti que ha muerto.
ha muerto al pecado. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu es la parte de ti que ha muerto al pecado. No hay en tu espíritu pecado. Tu cuerpo y tu alma todavía pueden hacer cosas pecaminosas, pero la parte de ti que nació de nuevo no puede. Tu parte espiritual no es mancillada, no es tocada por el pecado, porque ahí vive Cristo. Es la vida de Cristo quien está en tu espíritu. Tu alma y tu cuerpo todavía pueden hacer cosas pecaminosas. Por eso es que necesitamos una renovación, un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra mente, sacar las creencias equivocadas, erróneas que tenemos y poner las creencias nuevas a la luz de la obra de Cristo. Tú tienes que ir a la palabra. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que poner esa palabra de Cristo ¿dónde? En nuestra alma, hermano. ¿Para qué tenemos que ponerlo en nuestra alma? Para que nuestra alma se alinee con nuestro espíritu. Nuestra alma es como una computadora. Todo lo que programes en la computadora se ejecutará. Todo lo que programes en tu mente también se va a mostrar a través de tus actos, a través de tus acciones, a través de tu conducta o comportamiento. Por eso es que debemos poner las creencias correctas en nuestra mente, poner las creencias de la obra de Cristo. Tu mente es semejante a una computadora, solo puede hacer aquello para la cual ha sido programada. Tú podrías estar viviendo en pecado porque si tú no has reprogramado tu mente a través de la renovación, porque la renovación implica sacar las creencias equivocadas y poner las creencias correctas. Y muchos creyentes todavía viven todavía en pecado porque no has reprogramado tu mente, no has renovado tu mente. La única cosa que nos hace permanecer todavía en pecado es una mente que no ha sido renovada. Por eso es que día a día debemos ir a la palabra de Dios. En la medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, de seguro de que mostraremos una vida de integridad. Se mostrará realmente la vida que poseemos, la vida de Cristo. La misma vida de Cristo será expresada, porque el Espíritu de Dios se mueve a través de la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás aprendiendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a usar esa palabra para que sea expresada esa vida que poseemos, que es la vida misma de Cristo. Sigues permaneciendo todavía bajo el yugo de pecado, renueva tu mente. Una mente sin renovar le permite al diablo que pueda acceder a tu alma y a tu cuerpo, no a tu espíritu, porque en tu espíritu está la misma vida de Cristo. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestras creencias. Otra cosa importante también es que algunos dicen, entonces tengo que ir sí a la palabra de Dios y aplicar toda la palabra de Dios para mi vida. Mire, en la palabra de Dios está la ley de Moisés, como está la ley de Cristo. Y dice Juan 1:17 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, hay dos cosas. Cuando tú vas a la palabra, te vas a encontrar con la ley de Moisés o con la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál tomas para tu vida? ¿Cuál aplicas para tu vida? La ley de Moisés. ¿Sabe qué? La ley de Moisés, Pablo hace mención de que esta ley, dice, porque el poder del pecado es la ley. Dice, primera de Corintios 15:56, o sea, lo que le da poder al pecado es la ley.
Y en Romanos 7:8 también Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Nuevamente está hablando de la conexión de la ley y el pecado. Dos cosas. Lo que le da fuerza, poder al pecado es la ley. Pero te preguntarás, ¿cómo puede la ley darle fuerza al pecado? ¿Cómo la ley puede darle vigor, fuerza al pecado? Si la ley es de Dios, cierto que Dios dio la ley de Moisés, que era santa, justa y buena. Esto habla la carta de Romanos 7. Esta ley que es santa, justa y buena, no podía hacerlo al hombre santo, justo y bueno. Su propósito de la ley no era hacerlo al hombre santo, justo y bueno. Entonces no podemos desvirtuar el propósito que tenía la ley, porque la ley tenía que llevarnos sí a Cristo. La ley quebrantaba la soberbia del hombre. Por medio de la ley el hombre conocía lo que es el pecado, pero la ley no podía hacerlo al hombre santo, justo y bueno. La ley, dice Pablo, que le da poder al pecado. Cuando tú le das la ley a una persona, lo que va a provocar en esa persona es el deseo de pecar. No mientas, no robes. Lo que va a hacer esa persona es robar y mentir. Entonces no hay que aplicar la palabra de Dios para... Estamos hablando que dentro de la palabra de Dios está la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y en Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad están en Jesús, no están en la ley. Entendamos bien eso, hermano. La gracia y la verdad están en Jesús, pero no están en la ley. Entonces, si aplicamos ley para nuestra vida, lo que vamos a hacer es fracasar. No vamos a realmente vivir una vida victoriosa. Lo que sí tenemos que poner en nuestra vida es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que ser guiados por la palabra de Cristo, pero no por la ley. La ley va a despertar siempre en ti el deseo de pecar. Cuando tú pones la palabra de Cristo, dice que esa palabra nos va a enseñar a renunciar a la impiedad. En la palabra de Cristo hay gracia. Y en esa gracia Dios te va a decir que tus pecados han sido perdonados. En esa gracia te va a mostrar que Dios te ha impartido la misma vida de su Hijo. La misma vida de su Hijo te ha sido dada. Él está en ti y tú en Él. Eso te va a llevar a tener una vida de éxito, a no ceder fácilmente al pecado, porque sabes que la misma vida de Cristo te posee. La misma vida de Cristo está en ti. Somos una nueva persona en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza en Él. Y esta nueva naturaleza está llena de Dios. Está la misma vida de Cristo. Ya hemos sido liberados del pecado. Hemos muerto al pecado a través de Cristo. Y Pablo en este capítulo de Romanos 6, versículo 3 dice, hemos sido bautizados en un cuerpo. Esta palabra bautizar significa sumergir, zambuir, ser colocados dentro de. Entonces cuando Pablo está hablando acá de que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Y claro que sí. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Esta palabra bautizar no solamente está referido al bautismo en agua, al bautismo en el Espíritu, sino está hablando que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Tú has sido colocado en el cuerpo de Cristo, has sido colocado en el mismo cuerpo de Cristo.
Nuestra vida está escondida ahora en Cristo, está en Él y Él en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Dios en nosotros. Pablo está diciendo aquí en Romanos 6:3, los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido colocados en Cristo, hemos sido colocados también en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. O sea, cuando Cristo fue a la cruz y murió, tú también pasaste por esta experiencia de la muerte. Pero eso fue hace 2000 años. Sí, ahí tú fuiste también con Cristo a la cruz. Y cuando Cristo fue sepultado, tú también fuiste sepultado, para que andemos en nueva vida, dice. O sea, cuando Cristo resucitó, tú también resucitaste a una nueva vida. La nueva vida que ahora tú puedes expresar es la vida de Él en ti. Es Cristo viviendo en ti. Ya hemos muerto al pecado, al dominio del pecado. Ya no somos dominados por el pecado. Pablo en el mismo capítulo dice, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado no tiene ningún control, ningún dominio tuyo, porque tu vieja naturaleza ya ha muerto. Ahora ha sido levantado un nuevo hombre que tiene la vida de Cristo. Amén. Damos gracias una vez más a la palabra de Dios, por todo lo que nos enseña esta bendita palabra de Dios. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas que Cristo venga a vivir a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por tu obra en la cruz por mí. Tú diste tu vida por mí, me mostraste el amor tuyo, renunciando a tu vida, dando tu vida por mí allí a través de ese sacrificio y derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por ser el Señor de mi vida. Gracias por ser mi Salvador. Gracias porque ahora tengo la vida tuya en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Cristo, donde puedas recibir esa palabra de Cristo y donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Voy a orar también por los que tienen problemas de salud, ahí donde se encuentre. El sacrificio de Cristo también fue para impartirnos salud para todo nuestro cuerpo, para todo. Esa obra no está limitada, en esa obra hemos recibido la salud para todo nuestro cuerpo. Voy a orar por los problemas de salud que puedas tener. Tú solamente, si estás ahí en cualquier lugar donde te encuentres, di: recibo la sanidad para mi vida. Solamente es eso. La recibo en Cristo Jesús y te doy gracias, Dios, por ello. Eso es lo único que tienes que hacer. No te tienes que golpear el pecho o hacer algo meritorio. Simplemente reconocer que esa salud viene de Cristo y agradécele. Amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Señor, te pido es por las personas que puedan tener problemas de salud de sus riñones, problemas de sus funciones cerebrales, Señor, de su articulación del lenguaje, de la visión, de la audición, problemas de la comprensión del lenguaje, problemas de motricidad. Todo eso, Señor, lo compraste con sangre. Y por esa sangre que tú has derramado, declaramos la sanidad ahora. Recibe esta sanidad ahora. Dilo: recibo ahora mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Dios por este tiempo que nos ha permitido escuchar más de su palabra. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.